buenas noches, familias. Para mí un gustazo entrar esta noche hasta sus casas. Qué bueno tenerlos por aquí conectados. Si usted está recibiendo esta palabra en esta noche, por favor deje su me gusta, deje su me encanta, deje su reacción para que todos los que somos parte de esta familia reaccionemos junto con ustedes. El tema de esta noche está muy bonito, es una de las cosas que más me gusta hablar a mí en el mundo mundial cuando me toca predicar, y voy a hablar nada más y nada menos que de los milagros. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto de para comer aquí, para llevar y a domicilio con los milagros? Y quiero enseñarle hoy en esta noche estas tres formas de cómo Jesús trabajó milagros con personas en la Biblia y hasta el día de hoy. Yo no sé si alguna vez a usted le pasó que, por ejemplo, cuando abrieron el McDonald's, solo apareció de la noche a la mañana McDonald's y nunca nos dimos cuenta cuando lo estaban construyendo, y en eso ya estábamos ahí comiéndonos que las patatas, que las hamburguesas, y qué rico, y el local es muy bonito. Entonces, el primer tema y el primer punto que vamos a hablar es ese. Y yo no sé si ustedes tienen una anécdota muy bonita, pero antes de McDonald's, antes del Burger King, antes de todas estas marcas de comida que existen hoy en día, solo existía un lugar donde por excelencia era el restaurante favorito para ir a celebrar nuestras celebraciones, valga la redundancia. Y entonces este lugar se llama nada más y nada menos que Pollo, usted lo dijo bien, exacto, Pollo Campero, ¿verdad? Pero en Pollo Campero hay meseros que le llevan a uno la comida hasta la mesa, cosa que gracias a Dios lo trabajan muy bien. Pero tengo una anécdota con un amigo que una vez fue a Burger King y entró al Burger King, y entonces dice que él se fue a sentar a una mesa directamente y no le llegaba a atender nadie. Entonces dice que él se puso, ¿qué pasó? Ya no vino el mesero a tomar mi orden. Y conforme pasaba el tiempo, él se dio cuenta que ya nadie llegó, pero entonces mejor salió como que a ver qué estaba pasando en la caja donde se pedían las cosas, y se dio cuenta que toda la gente hacía su pedido y después se lo llevaba para su mesa. Pero estábamos nosotros acostumbrados a que no lo sirvieran sobre nuestra mesa. Estamos acostumbrados a que nos sirvan. En cambio ahí uno hace su pedido, uno se sirve y uno se va a sentar al lugar que uno quiera. Y la primera pregunta de la noche es que ¿estamos nosotros acostumbrados o estábamos acostumbrados a nuestros servicios en la iglesia? Donde había gente que te sirve, gente que te da el sobre, gente que te ministra, gente que te predica, gente que te hace más fáciles las cosas, ¿sí o no? Sí. Y entonces pasa que con el tiempo nos acomodamos tanto al servicio que nos brindan que se nos olvida a nosotros que nosotros también estamos capacitados para servir. Y miren lo que dice la Biblia en Marcos 10:45. Yo aquí en esta parte voy a usar la de Dios habla hoy. Y dice así: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Dentro de esa multitud estamos nosotros, pero Él vino a servir. Entonces quería tocar este primer punto porque estos tres servicios los ofrece Él: para comer aquí, para llevar y a domicilio. Ahorita los vamos a escribir y ahí se va a dar cuenta usted que está muy pero muy interesante y muy bonito. Para comer aquí, quiero que me acompañen en sus Biblias a Marcos 6:35 al 44. Dice así: cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este lugar es apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y a los pueblos cercanos y se compren algo de comer. Jesús les contestó: denle ustedes mismos de comer. Y los discípulos contestaron: eso costaría casi un año de trabajo. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo el dinero en pan para darles de comer? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Y después de averiguarlo le dijeron: 5 y 2 pescados. Entonces les mandó a que hicieran a la gente que se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente.
También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado, y los que comieron fueron 5,000 personas. El primer punto es para comer aquí. Esta gente ya había recibido palabra, porque acababan de escuchar predicar a Jesús. Ya tal vez habían recibido un milagro de sanidad, tal vez ya habían llenado su alma, pero les hacía falta llenar también su carne. Entonces ellos querían tenían hambre. Y entonces dice que Jesús les pregunta: ¿cuántos panes y cuántos pesos tienen ustedes? Denle ustedes de comer, porque ustedes están capacitados para alimentar también a esta gente. No solo yo estoy capacitado para alimentar a la gente, tú también lo estás. Y entonces Jesús le dice a los discípulos, mientras que los discípulos buscan una excusa para mandar a la gente a comer a su casa, Jesús les dice: no, aliméntenlos ustedes, porque ustedes también tienen la capacidad. Entonces Jesús viene, mira y pregunta: ¿qué tenemos en el menú para ofrecerle a la gente? ¿Qué tienen ustedes que ofrecerme a mí para que yo se los pueda ofrecer a ellos? Entonces la siguiente pregunta, es: ¿qué tienes tú para ofrecerle a Jesús, para que Jesús pueda ofrecerle a los de tu casa, a los de tu familia, a los de tu trabajo, a los de tu empresa? ¿Qué tengo yo en mis manos para ponerlo en las manos de Jesús y que se multiplique y así poder comer para consumir aquí? Este milagro representa los milagros que nosotros experimentamos en nuestras iglesias. Y lamentablemente hoy están cerradas. Pero esos milagros son milagros que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. ¿Cuántos no experimentaron un milagro en su iglesia, en su congregación, en su grupo, en su célula? ¿Sí o no? Todos tenemos una historia que contar de un milagro que recibimos en esas noches, o en esas tardes, o en esos días, o en esos servicios, o en esos cultos. Todos tenemos un milagro de esos que contar. Y es un milagro de esos, porque dice que Jesús tenía congregada a toda la gente. Eran 5,000 personas congregadas en un lugar, y Jesús no quería que se fueran sin que esas personas comieran, sin que experimentaran que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino que vino a servir. Entonces les sirve y dice que sobra y que la gente queda satisfecha, pero lo importante aquí es que sobra. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno va a un restaurante, a veces el platillo es muy, muy rico y muy grande, y entonces uno no se lo termina. Y por ejemplo, a mi novia le da pena llevarse lo que le sobra de su comida, pero yo digo: no, esto está tan rico que más tarde todavía me lo puedo comer. Y eso es lo que pasó aquí, porque dice que sobraron 12 cestas con panes y con pescados, y dice que se lo dan a la gente porque sobró, y aparte la gente ya iba saciada. Los milagros que nosotros experimentamos en nuestra iglesia también a veces se pueden llevar. A veces nos sobra, que nosotros queremos que nuestros familiares prueben lo que nosotros ya probamos, y que esa gente también reciba lo que nosotros recibimos, ¿sí o no? Entonces la primera pregunta de este primer servicio que ofrece Jesús, que es para comer aquí, para consumir aquí, es si usted ha experimentado uno. Si usted ha experimentado uno en su grupo, en este grupo, o en cualquier congregación, o en cualquier iglesia, por favor déjenos su corazoncito aquí abajo para que nosotros nos demos cuenta cuán bueno ha sido Jesús con cada uno de nosotros. Y entonces aquí Jesús, sí o no, ofrece un servicio de 5 estrellas, porque nos toma nuestro pedido, ve nuestra necesidad y nos atiende en el momento, y nos atendió en la iglesia, y nos atendió en la congregación, y nos atendió en el grupo, y nos atendió en la célula. Qué buen servicio. ¿Verdad? Yo sí le doy 5 estrellas y recomiendo el lugar. El siguiente punto es otro de los que más me gustan, y yo lo encontré y dije: ¡ala, qué chilero que Jesús se esté acomodando a las necesidades de las personas! Y déjenme enseñarle es el servicio para llevar. Este servicio Jesús lo ofrece para todas aquellas personas que tenemos prisa, que tenemos afanes, que tenemos ordenada cronológicamente en nuestra vida, que hace que nuestros horarios no sean tan flexibles. Entonces viene usted y pasa por el autoservicio, ¿verdad?
o pasa ahí a la tiendecita, ¿cómo se llama? La ventanilla de servicio, y solo lo pide y pide que no se lo empaquen porque usted se lo va a ir comiendo en el camino, ¿sí o no? No sé si le pasó que cuando abrieron la famosa pizzita de aquí en bolsita, que es muy rica, no hay nada como la pizza en bolsita. Uno la pedía en bolsita porque uno se la podía ir comiendo y no ensuciarse las manos con la bolsita, pero uno la pedía porque sabía que se la iba a ir comiendo en el camino. O las famosas agüitas, las Coca-Colas en bolsa, ¿sí o no? La pedía en bolsa porque uno la podía ir disfrutando en el camino, ¿sí o no? Y Jesús también ofrece este servicio. Y miren qué bonito, porque yo lo encontré en Lucas 17, 11 y 12. Vamos a seguir leyendo ahí, pero Lucas 17, 11 y 12 ahorita. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar a un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra, como se habían quedado a cierta distancia. Quiero que vean esto, porque dice que Jesús iba entrando a un pueblo y esta gente, estos 10 hombres enfermos de lepra, dice que se habían quedado distanciados del pueblo. Eso era lo que se hacía con la gente que tenía lepra en aquel entonces. Los mantenían con distanciamiento social, imagínense, como hoy en día. Y me llamó poderosamente la atención porque dice que lo ven de cerca a Jesús y salen al encuentro de Jesús. Y entonces esta enfermedad hacía que la sociedad rechazara a estas personas, pero aún así, a distancia y para llevar, hacen que Jesús los atienda. ¿Jesús los esquivó? No. ¿Jesús se hizo loco y pasó de largo? No. Jesús también les dijo, claro que sí, también tengo servicio para llevar, y es mejor que cualquier otro servicio. Vamos a seguir leyendo en Lucas 17, 13 y 14. Gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Ojo aquí, resultó que mientras iban en camino, quedaron limpios. Tremendo. Aquí lo que está pasando es muy, pero muy, muy tremenduki. ¿Por qué? Ellos querían un milagro en bolsita para ir comiendo en el camino. Tenían rato de no comer eso y querían un milagro para ir comiendo en el camino. Tenían una necesidad que los mantenía aislados, tenían una necesidad que los tenía distanciados del resto del mundo. Y entonces, ¿qué hacen? Ven a Jesús, ven la oportunidad y se la piden a Jesús. Y Jesús le dice: claro que sí, sí tengo y también te ofrezco para llevar. Entonces, yo quiero que nosotros entendamos que en cualquier necesidad Jesús se adapta a nuestra gran necesidad que tenemos. Entonces dice que ellos son sanos en el camino. Mientras iban en el camino, quedaron absolutamente limpios. Qué tremendo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay veces que por lo mismo que le mencioné hace un ratito, que por los afanes, que por las preocupaciones, que por las prisas, que por el orden del trabajo, que por las prisas, que por las presiones, a usted le urge un milagro, pero lo deja para después, y en el camino Dios sigue obrando para que ese milagro suceda. Y déjeme contarle un pequeño, pero así muy pequeño testimonio. Hace unos años yo tenía una enfermedad en el corazón. Nadie se enteró de esta enfermedad más que mis líderes y algunas personas de mi grupo, de mi célula. Y a la iglesia a la que yo pertenecía hizo un servicio de milagros. Y por la enfermedad que yo tenía me quedé dormido en la camioneta y paré en un lugar donde no conocía y me extravié, o sea, me perdí. Cuando yo me bajé estaba en un lugar totalmente desconocido y pues ahora, ¿y ahora cómo hacemos? Pero yo vi, me recuerdo que había un semáforo y en una esquina le dije: Señor, yo vine por un milagro, así que mándame alguno de tus ángeles o más de algo, ¿verdad? Y en eso pasa una camionetilla, de aquellas camionetillas que no sé la marca, pero que tiene forma como de lápiz. Y había un servidor de la iglesia a la que yo iba y me dice: joven, ¿va para la iglesia? Y yo me quedé asombrado porque yo sí iba para la iglesia. Y entonces me subo yo a la camioneta esta y yo me subo a la par del piloto, o sea, como copiloto. Y toda la gente atrás iba muy apretada, en cambio yo me fui así, con la mano así salidita y así,
Y entonces cuando llegamos al templo, nos bajamos en un parqueo que estaba anexo a esa iglesia porque estaba muy lleno. Y el señor que iba conduciendo la camionetilla, que fue el que me dijo, joven, para la iglesia, me dijo, mira, tu milagro está sucediendo. Mi milagro estaba sucediendo en mi camino, gracias a Dios. Y de verdad que así fue, porque hay milagros que nos pasan en el camino. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar de cuántos accidentes no lo ha salvado Dios, de cuántos asaltos no lo ha salvado Dios, y son milagros que nos suceden en el camino. Y entonces ya se da cuenta aquí que Dios sirve para comer aquí, Dios también sirve para llevar, porque hay milagros que nos han pasado en el camino. Y eso es otro de los servicios chileros que tiene Dios, que yo también le doy 5 estrellas. Si usted también le da 5 estrellas, deje su me gusta, deje su corazón, deje su me encanta acá abajo. Y ahora vamos con el tercero, que es el que yo siento que es mi favorito de todos: a domicilio. Está muy de moda hoy en día por esta etapa que estamos viviendo de la pandemia y todo eso, que está muy de moda pedir comida a domicilio. Entonces, este es uno de los servicios más chileros porque podemos aprovechar obviamente el poder de Dios en nuestras casas, pero va en contra de nuestra costumbre. ¿Por qué? Porque ahora podemos nosotros pedir que Dios llegue a nuestra casa. ¿Cómo así? Antes no. Antes usted se arreglaba el domingo, se arreglaba el miércoles, el jueves, el día que usted tuviera que ir a la iglesia, y ahí lo iba a buscar. Ahora, como esos lugares no están abiertos, usted tiene que hacer que Jesús llegue a su casa. Ya no tiene que ir a la iglesia, sino que ahora usted está obligado a hacer la iglesia. Y entonces miren qué bonito, porque encontré un versículo donde llega alguien y le pide un servicio a domicilio a Jesús. Y Jesús, como buen servidor que es, claro que sí, lo tenía disponible. Está en Mateo 8, del 5 al 6. Miren lo que dice. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. El milagro ni siquiera era para él. Y tal vez todos los que están conectados hoy en la noche no tienen necesidad de un milagro, pero sí tienen un enfermo en un hospital, tienen alguien con necesidad en un hospital, en un centro médico, alguien quizá con esta enfermedad que está muy de moda. El milagro tal vez de esta noche no es para ti, sino para alguien que lo necesita a través de Jesús. No a través mío, no a través de nadie, sino que a través de Jesús. Y entonces dice: Señor, mi siervo está postrado con parálisis y sufre terriblemente. ¿Cuántas personas hay afuera que necesitan que Dios les mande algo a domicilio? Esta es esa noche. Jesús le respondió: iré a sanarle. Jesús reconoció mucha fe en este hombre, porque le fue a pedir un milagro para alguien más, no para él. Y miren qué grueso, porque él dijo: yo voy a ir. Pero el centurión, miren lo que le dice en Mateo 8:8: Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo va a quedar sano. O sea, le dijo: no hace falta que me atendas hasta allá, que vayas y nos visites. Con algo que digas desde acá, a domicilio, él puede quedar totalmente sano. Jesús vio en este hombre algo que también tenía él, y es misericordia, porque el milagro no era para él, era para alguien más. Jesús vino a servir a esta tierra porque vio en nosotros necesidades, no porque él tuviera la necesidad de servir, sino porque vio en nosotros necesidades. Y entonces, cuando ve la fe de él, dice: yo voy a ir. Pero este centurión le dice: no hace falta que vayas. Yo creo tanto en tu poder, yo creo tanto en tu palabra, que no hace falta que tú vayas. Con que digas una palabra, yo sé que él va a ser sano. Miren lo que dice Mateo 8:10. Al oír esto, Jesús, ojo aquí, se asombró y dijo a quienes lo seguían: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Los que piden un servicio a domicilio de parte de Jesús son los que asombran a Jesús. No es que las otras dos personas que pidieron para comer aquí y para llevar no asombraran a Jesús, pero estos dejan a Jesús así como que: mira la fe de este centurión, mira la fe de esta mujer, mira la fe de este joven, mira la fe
de esta persona que está al otro lado de este teléfono, de esta grabación. Mira la fe. Yo voy a ir, pero nosotros podemos decirle, no hace falta que vayas. Con una palabra que digas, yo sé que él va a ser sano. Y esto es uno de los servicios favoritos de Jesús, porque ninguno de los otros dos servicios que él ofrece lo asombran tanto como este. ¿Por qué? Porque ahí le demostramos nosotros que nosotros creemos en su omnipresencia y en su omnipoder. Él puede hacerlo todo y él puede estar en todos lugares. Miren lo que pasa en Mateo 8:13. Es asombroso. Luego Jesús le dijo al centurión: ve, todo se hará tal y como creíste. Le dijo: andate en el camino, el servicio te va a llegar. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. Asombroso. El poder de Jesús en este servicio es tan asombroso que le dijo: tú tranquilo, tú relax, ya lo pusiste en mis manos, ya hiciste tu pedido, ya te tomé tu pedido, en menos de 30 minutos o gratis esa persona va a ser sana. Qué chilero sería, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener esa fe y esa seguridad y esa convicción de que Jesús puede hacerlo de estas tres maneras. Para comer aquí, que ya hemos consumido de ese en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, en nuestros grupos y en nuestras células. Para llevar, porque hemos experimentado milagros en el camino, milagros en el proceso, milagros con el paso del tiempo. Y este que es uno de los favoritos de Jesús, a domicilio. No hace falta que vaya tu pastor hasta tu casa, si al final el que salva es Jesús. No hace falta que vaya tu líder hasta tu casa, si al final el que salva es Jesús. No hace falta que llegue tu maestro de la academia, tu sacerdote. No, si al final el que lo hace es Jesús. Y si tú crees en su palabra puede hacerlo. Que Dios te bendiga. Gracias por compartir con nosotros a través del canal del grupo. Si quieres recibir el mejor regalo, que es estar con Dios por la eternidad, es tan simple como hacer una oración. Para esto, puedes contactarnos a través de Instagram o Facebook y sería un placer para nosotros poderte apoyar en oración. Suscríbete y no olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de los mensajes que Dios tiene para tu vida. Si deseas hacer una petición de oración, ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y si deseas hacerlo de forma anónima, puedes utilizar nuestro sitio web. Todos los links estarán listados en la descripción. Nos vemos el próximo miércoles.